Pues buenas tardes, queridos hermanos y amigos de la Iglesia Bautista Pastos Verdes. Es un gozo, es un honor poder intentar transmitir este servicio vía internet y gracias a Dios por la cooperación de los hermanos y esperamos, bueno, hacerlo pues para la gloria de nuestro Dios. Voy a invitarles a que estemos en una actitud de oración escuchando un preludio, hermanos. Oremos, hermanos. En la sombra de tus alas, yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tú estás. Pedazos de mi yo, oh, tú estás. Pedazos de mí. Padre, en esta hora te alabamos, te bendecimos, te damos honra y te damos gloria. Gracias te damos, Padre, porque estamos aquí en tu casa de oración, alabando tu nombre, bendiciendo tu nombre también. Y queremos, Padre, esta hora ponernos en tus manos. Queremos ofrecerte, Padre, este servicio como olor fragante, Padre. Bendice la exposición de tu palabra, bendice cada porción de este programa. Bendice mis hermanos que han de escuchar el mensaje, Padre, de salvación, Padre Santo. Gracias, Padre, por la vida de tu iglesia. Gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, por ser el medio para que nosotros pudiéramos ser salvos, Padre, y resucitar juntamente contigo en algún día, Padre. Te alabamos, te bendecimos, te damos honra y te damos gloria con el perdón de nuestras faltas, Padre. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a continuar con el programa. Voy a invitarles a que busquen por ahí en su Biblia. Los demás pueden verlo ahí en la pantalla. Vamos a hacer una lectura ahí en el Salmo 84, en los versículos del 1 al 4. Se titula la porción Anhelo por la casa de Dios. La pregunta es, ¿qué tanto anhelamos estar en la casa de nuestro Dios? Y bueno, si ahorita de alguna manera no se puede hacerlo físicamente, ¿cuál es nuestro anhelo de estar en comunión con la iglesia, con el cuerpo de Cristo, con los hermanos? Vamos a hacer esa lectura al unísono. Salmo 84, del 1 al 4. Dice la escritura: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Amén y amén. Dice la escritura, fíjese hermano, cómo dice por ahí que nuestra alma, dice, anhela ardientemente, dice, desde los atrios de Jehová. O sea, la vez pasada yo compartía con la iglesia, los atrios vienen siendo el contorno, pues, de la iglesia, el perímetro, no tanto el templo, ¿verdad? La nave, sino desde la entrada, ahí al patio, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debemos de tener ese deseo, ese anhelo
desde que pasamos la puerta o el portón hacia adentro, ya queremos estar cerca, ¿verdad? De la casa de nuestro Dios, ¿verdad? De la casa de Él y también cerca de los hermanos en Cristo, ¿verdad? Voy a invitarles a que cantemos el himno 518, un himno conocido, un himno hermoso. Al Cristo vivo sirvo. El Señor resucitó y servimos, hermanos, a un Dios vivo, ¿verdad? A un Señor Jesús que resucitó de la muerte, hermanos. El himno 518 también lo va a ver ahí en la pantalla, hermano. Vamos a entonarlo, hermano. Al Cristo vivo sirvo y Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Todo el mundo entero contemplo yo su amor. Y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijaos cristianos, hoy himnos entonad, eternas aleluyas, a Cristo el Rey cantar. La única esperanza es del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Amén. Él vive, ¿pueden tomar asiento, hermanos? Él vive en nuestro corazón, claro que sí, ¿verdad? Si usted le ha recibido como su único y suficiente Salvador, Jesús vive en nuestro corazón, dice por ahí la Escritura. En Efesios 1:13 dice que Él nos ha sellado cuando nosotros escuchamos la palabra y cuando nosotros le recibimos. Entonces Él nos ha sellado con el Espíritu Santo y Él mora, Él vive en nuestro corazón para guiarnos, para animarnos, para alentarnos, para instruirnos también, hermano. Entonces, gracias a Dios por el Señor Jesús, ¿verdad? Que vive en nuestro corazón para darnos consuelo también, ¿verdad? Voy a invitarles ahora. Vamos a entrar ahí a la lectura bíblica en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Lucas, hermano, perdóneme. Es Lucas capítulo 24. Vamos a hacer la lectura al menos del 1 al 12, hermano, aunque yo voy a utilizar todo el capítulo que termina en el 53. Entonces ubíquese por favor ahí en Lucas 24. Y vamos a leerlo al unísono como congregación, los poquitos que estamos, del 1 al 12, hermano. No sé si ya tenga su Biblia por ahí, ya ubicó el pasaje.
Si se pone de pie, si es tan amable. Lucas capítulo 24, versículos del 1 al 12. Vamos a hacer esa lectura unida. Y la intención es seguir recordando la resurrección de Jesús. Si usted lo tiene presente, el domingo pasado, pues conmemorábamos esa fecha, ¿verdad? Ese evento tan importante en la vida cristiana. Entonces, Lucas 24, del 1 al 12, al unísono, habla sobre la resurrección de Jesús. Dice la escritura: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecieron locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. Oremos, hermanos. Padre, te alabamos, te bendecimos. Gracias por tu palabra, Padre, que en esta hora, Padre, nos recuerda en la resurrección de Jesús, Padre, así como lo hemos cantado también. Vivimos a un Cristo vivo que venció a la muerte, Padre Santo, y nosotros también, Padre, con Jesús venceremos, Padre, a la muerte, y declaramos, Padre, que estaremos en tu presencia, Padre. Bueno, lo dice tu palabra. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermanos. Dios les bendiga. Bien, la reflexión de esta mediodía trata precisamente acerca de ese pasaje de Lucas 24, ¿verdad? Y lo seccioné en tres partes. La primera parte, ¿verdad? Trata con el desaliento, ¿verdad?, que sintieron por ahí sus seguidores. Y yo me pongo a pensar, si ellos o ellas también, ¿verdad?, que fueron testigos presenciales del ministerio de Jesús, de la crucifixión. Jesús mismo se los había dicho por ahí en Lucas 9, 21, 22. Les dijo, ¿verdad?, que era necesario, ¿verdad?, que pasaran todas esas cosas. Ya se los había dicho, se los acababa de decir hacía poco, ¿verdad? Y ellas ya, cuando el Señor fue crucificado y después cuando fue sepultado, ¿verdad?, ya ellas tenían ese gran pesar, ese desaliento. Y el Señor Jesús mismo lo dice, cuando el Hijo del Hombre vuelva, dice, por segunda vez, dice, hallará fe en esta tierra. Si a ellas mismas les acababa ya de pasar ese desánimo, ese desaliento, a lo mejor sí creían verdaderamente que Él ya no resucitaría, y ahorita lo vamos a ver porque digo esto, ¿verdad? Más ahorita en estos tiempos, ya tanto tiempo después, ¿verdad?, con tantas cosas que vivimos, con tantos distractores, hallará fe el Señor Jesús en esta tierra cuando Él vuelva, hermano. Vamos a ver ahí ese primer punto. Está por ahí Lucas, ubíquese por favor en Lucas 20, versículo 1 del capítulo 24, como ellas verdaderamente pues ya lo daban todo por perdido. Dice por ahí el 24:1, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Ellas ya tenían todos los preparativos para ir precisamente a darle tratamiento a un cuerpo muerto, ¿verdad? Las especies aromáticas tenían la intención de evitar el olor, ¿verdad?, y de preservar lo más tiempo posible a un cuerpo ya muerto. Entonces, ellas verdaderamente ya iban ya esperando eso, ¿verdad?, como diciendo, ya Él murió, y bueno, pues ya hasta ahí se termina
todo, ¿verdad? Si seguimos avanzando, vamos a dar un pequeño brinco ahí en el capítulo 24, en el versículo 4, perdón. Dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Ellas seguían, ahí en el versículo 4, parte A, dice, estaban todavía ellas perplejas, sorprendidas, tal vez ahí incrédulas, ¿verdad? Sorprendidas de lo que estaban encontraban por ahí que ya no estaba el cuerpo del Señor Jesús, y para eso estaban por ahí esas dos personas ahí con vestiduras resplandecientes, que no eran otra cosa que enviados por el Señor mismo. Si seguimos ahí en el versículo 5, fíjese, un sentimiento muy humano. Dice, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ellas se atemorizaron, hermano. Yo le pregunto, ¿usted alguna vez ha sentido temor, ha sentido desconsuelo, desesperanza, aún siendo convertido, siendo cristiano? Pues bueno, yo le digo, ¿verdad?, que es un sentimiento muy humano, y las mismas mujeres, ¿verdad?, que presenciaron su ministerio, ellas mismas tuvieron ese temor. Primero de no ver o de ver la tumba vacía, y después de enfrentarse con esas personas, con esos personajes, ¿verdad?, enviados por Dios mismo, ¿verdad? Entonces sintieron ese temor. Por eso esos varones, ¿verdad?, con vestidura resplandeciente les dicen, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Algo que él mismo ya les había anunciado, ¿verdad? Y yo le pregunto a usted, ¿usted ha escuchado ese mensaje que él algún día vendrá por nosotros, ¿verdad?, que él resucitó? La gran pregunta para usted y para mí. Sigo pensando, ¿verdad?, que él resucitó, o todavía a veces mi fe vuelve a decaer, me lleno a veces de temor, me lleno de desaliento. ¿Cuál es su sentir, hermano? Bueno, yo le quiero decir que es un sentir normal, y el Señor en esta hora nos dice, no busques al que vive, ¿verdad? El Señor Jesús ha resucitado. Vamos a ver ahí versículo 8 y 9, dice por ahí, ¿verdad?, que ellas se acordaron, ahí en el 8 dice, ¿verdad?, de sus palabras, dice, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eso de que ellas se acordaron de sus palabras, también lo compartía el domingo pasado, está en Lucas 9, 21 y 22. El mismo Señor Jesús les dijo que era necesario que todo eso pasara, ¿verdad? Y se lo dijo a ellas y nos lo dijo a nosotros también, ¿verdad? Todo eso fue necesario que Él viviera, que Él pasara para lograr la salvación, para pagar, ¿verdad?, por los pecados de todo el mundo, y que la gente fuera salva. Ahí el versículo 11 dice, mas a ellos les parecía locura. Fíjese ahí en el 11. Dice, ¿verdad?, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían, hermano. Dice la Escritura, ¿verdad?, que las palabras de la cruz son locura a los que se pierden. Ese es el mensaje, hermano, que nosotros como iglesia tenemos que compartirle a la gente que nosotros conocemos. A la gente le puede parecer locura que Jesús resucitó, pero fíjese, hermano, cómo el venir, el congregarse, el estar en comunión, el amarnos como hermanos, sin lugar a dudas, que es un testimonio. El domingo pasado, fíjese, hermano, yo les compartía a los que estaban aquí cómo me había convertido yo. Y fíjese cómo Dios no es un Dios de casualidades. Yo les dije a mis hermanos, y ahorita se los quiero presentar, les dije yo que yo me convertí porque yo tenía envidia de ver cómo se llevaban otras personas. Y mire cómo son las cosas, hermano, y cómo es el Señor. En esta hora, ahí atrás está la persona que Dios usó, ¿verdad?, como el medio para que yo me convirtiera. Él y su hermano. Ahora lo pueden conocer en vivo y a todo color. Y hermano, no es casualidad que en este domingo aquí esté esta persona. Yo les decía que yo miraba cómo se llevaban ellos, él y su hermano. Pues a mí me daba celo. Yo quería tener eso que ellos tenían. Esa manera de llevarse, yo la quería tener. Y yo fue por eso que me fui acercando, me dio curiosidad a las cosas del Señor. Y bueno, a la gente le podrá parecer locura las palabras de la cruz, ¿verdad? Entonces, aquí mismo vemos cómo ellas le llevan el mensaje a los discípulos, a los 11 que quedaron, ¿verdad? Y aún ellos mismos les parecía locura, ¿verdad? Entonces, es sorprendente, ¿verdad? Versículo 12, Pedro, ¿verdad?, dice aquí, ¿verdad?, levantándose, corrió al sepulcro, dice, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. El mismo Pedro, ¿verdad?, que fue muy cercano al Señor Jesús, pues tampoco lo creía y fue y se cercioró, hermano, por su propia cuenta, ¿verdad? Entonces, hermano, yo no condeno a nadie, ¿verdad?, cuando a alguien le falta la fe, hermano, podemos decirlo así, de humanos, le pasó a ellos mismos, ¿verdad? Bueno, hermano, vaya y cerciórese usted mismo, hermano, pregúntele a alguien,
Y a la mejor persona que usted le puede preguntar, hermano, es al Señor mismo, porque Él escucha. Yo recuerdo que cuando a mí me predicaban, yo regresaba a mi casa y de cierta manera confundido y dudoso también, ¿verdad? Y yo decía, me invitan a esta iglesia, me invitan a aquella, yo fui enseñado así. Y yo recuerdo que yo llegaba a casa, yo me acostaba, ¿verdad? Y yo le decía al Señor, yo clamaba y le decía, dime tú a dónde debo de ir. Me invitan aquí, me invitan allá, ¿dónde es el lugar correcto? Y bueno, y el Señor me siguió buscando. Decidí, ¿verdad?, visitar a una iglesia, escuchar la palabra, y la Biblia misma lo dice, de la Biblia, de la misma palabra, dice la Escritura, que es viva y eficaz, y que entra, dice, hasta los tuétanos, y que penetra, hermano. Entonces, hermano, transmitamos la palabra del Señor. Si hay algo de incredulidad en nuestras vidas, hermano, yo no le condeno, ni el mismo Señor Jesucristo condenó a la mujer adúltera, no le condeno, hermano, pero yo sí le digo, vaya al Señor Jesús. A mí me encanta, ya lo he dicho a la iglesia, al cuarto de guerra, y ahí enciérrese y dígale, Señor, yo te quiero conocer, yo necesito de ti, quiero que me confirmes, estoy en el lugar correcto. Dígaselo usted al Señor, vaya usted al sepulcro, como fue el mismo Pedro, que fue un seguidor muy cercano de Jesús. Vaya al sepulcro, vaya al lugar de oración, al huerto de oración, y pregúntele al Señor Jesús. Mire, la segunda parte de todo este capítulo tan largo está en los versículos del 13 al 35, en el camino de Emaús, donde dos personas van por ahí, ¿verdad? Por esa vereda, por ahí dice que, ahí en el 13 dice, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Quise buscar por ahí, ¿verdad?, a cuánto equivalía un estadio, ¿verdad? Pero bueno, imagínese usted, pues no había camionetas, no había carro, no había autobús, y ellos iban a pie, hermano. Y fíjese cuál era su postura, cuál era la postura de estos dos personajes, dice, de ellos mismos. La postura de ellos, yo pregunto, bueno, más bien qué postura, sino cuál era el tema que ellos iban comentando. Y ahí en los versículos del 13 al 17, ellos dicen por ahí que iban hablando entre sí de todas las cosas que habían acontecido. Y se sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús se acercó y caminaba junto con ellos. Ellos iban platicando acerca de todo lo que había acontecido. ¿Y cuál era su postura? Ellos iban ya derrotados, desalentados, ya iban tristes, iban diciendo, no, pues como que esto no funcionó. Y fíjese, hermano, cómo el Señor Jesús se les empata, ¿verdad? Les acompaña a ellos sin saber que era el mismo, ¿verdad? Y así, de esa manera, el Señor Jesús sigue estando con nosotros, hermano, acompañándonos para aclararnos cualquier duda que nosotros pudiéramos tener, ¿verdad? Y fíjese, muy bonito, ¿verdad? Porque ellos, cuando el Señor se les acerca, ahí en el 17, dice, y les dijo, que el Señor Jesús les pregunta a ellos, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes, hermano? El Señor Jesús les pregunta. Y fíjese la respuesta de Jesús, bueno, de ellos, perdón. Dice, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Eres tú el único? Y fíjese, viene a mi mente una pregunta. Hermano, ¿usted cree que alguien ahorita en la actualidad exista sin saber de estas cosas? ¿Usted cree que haya alguien que no sepa de todo esto que aconteció? Puede ser que si haya quien no sepa acerca de esto, pero yo quiero decirle que estoy seguro que la gran mayoría de la gente de afuera ha escuchado algo acerca de Jesús. Todos han escuchado yo algo acerca de Jesús, y el Señor dice que no va a venir hasta que toda la gente, absolutamente toda, escuche acerca de Jesús. Pero yo creo que en el círculo en el cual nos toca desenvolvernos, la gente ya ha escuchado de Jesús, pero nos toca a nosotros terminar de explicarles el mensaje. Yo recuerdo ahí Job 42:5, donde dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Tenemos que ayudar a la gente a que no solamente hayan escuchado a Jesús de oídas, sino que también puedan ellos ver lo que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Yo creo que todos, de alguna u otra manera, con nuestro testimonio les podemos decir el cambio que Él ha operado en la vida de nosotros, hermanos, ¿sí? Bien, y ahora voy a brincar ya, ¿verdad?, ahí a la tercera porción, a la tercera sección de esta prédica. Ahí en el mismo capítulo 24, pero ahora en los versículos del 36
al 53, donde ya se termina el capítulo. Jesús se aparece a los discípulos, hermano. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo, dice, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hermanos, el Señor Jesucristo va y se presenta con ellos y les refuerza su fe, les confirma su presencia, les bendice, hermanos, y les da una tarea. Dice por ahí, ¿verdad?, que era necesario que se predicase, dice, a partir de Jerusalén. Entonces dice ahí el versículo 50, dice, y lo sacó y fue hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciendo los separó, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Entonces, fíjese la reacción totalmente ya cambiada, ¿verdad?, en ellos, porque el Señor Jesús les aparece y les vuelve a inyectar el ánimo, el gozo que ellos necesitaban para seguir adelante y que dejaran atrás ese desaliento y esa tristeza. Y les da su bendición, ¿verdad? Dice ahí, bendiciéndoles, ¿verdad? Y de esa manera, hermano, el Señor Jesucristo, hermano, bendijo a la iglesia, nos bendice a nosotros con su presencia y nos da el ánimo. Espera el Señor que nosotros estemos gozosos. Y fíjese, dice aquí, ¿verdad? Siempre en el templo, dice, alabando y bendiciendo a Dios. Yo le pregunto, ¿cuál es su postura ahorita en este momento? Los que están aquí en el templo y los que no lo están, los que están en su casa. ¿Cuál es su postura? Alaba el nombre de Dios, bendice su nombre, le da la honra, le da la gloria, le renueva esto, hermano, el compromiso de predicar la palabra, le renueva el gozo de la salvación, hermano. Esa es una pregunta que quiero invitarle a que usted se lleve y quiero decirle que no tiene por qué sentirse triste, sentirse desanimado, sentirse desalentado, cualquiera que sea la situación. Por decirlo ahorita en esta situación, alguien dijo que el diablo había cerrado las iglesias por esta pandemia que está pasando, pero lo que no se dio cuenta es que el diablo, eso provocó que se abriera una iglesia en cada casa. Yo espero en el nombre de Jesús, ¿verdad?, que cada una de las casas de los miembros de la Iglesia Bautista Pastos Verdes estemos viviendo realmente esa experiencia de gozo, de alabanza, de adoración, bendiciendo el nombre de Él en nuestras casas como familia, y que nos preparemos para el día en que podamos volver nuevamente a vernos todos en el templo. Yo espero, lo compartía con una hermana esta semana, ¿verdad?, que preparemos un culto de mucha honra y de mucha gloria a nuestro Dios en ese reencuentro que habremos de tener como Iglesia Bautista Pastos Verdes aquí en sus instalaciones. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te alabamos, te bendecimos, te damos honra y te damos gloria. Gracias, Padre, por la resurrección de Jesús, de tu Hijo amado, Padre. Gracias porque lo enviaste aquí a la tierra y nos tocaste y nos buscaste, Padre, hasta que nosotros, Padre, decidimos dar nuestro brazo a torcer y voltear y mirarte y saber que tú eres, Padre, el medio de salvación. Y que con eso, Padre, así como lo hiciste conmigo, trajiste el gozo a nuestras vidas, la esperanza, Padre,
de una vida nueva, de una vida contigo, Padre Santo. Aquí en la tierra, como alguien dijo, es bendición, es gozo, es sagrado, es una vida nueva, es una vida ya en santidad, Padre, libre de pecado, Padre, libre de todas las atrocidades que algún día, Padre, hacíamos, Padre. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Padre, te damos honra y te damos gloria, Padre. Bendice a la iglesia Pastos Verdes, bendice a cada uno de mis hermanos, sé con nosotros, anímanos, aliéntanos, Padre, donde quiera que estemos, recordando, Padre, que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Padre, por medio de tu Espíritu Santo, Padre. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. ¿Sí paró?